Muy El bien. primer- ¿Qué nomás contemplaba el estado del arte? ¿Qué pasos? el estado del arte contiene el marco, antecedentes históricos, lo que es el marco teórico, el marco conceptual, el marco legal, las variables y las hipótesis. Ya. Nada más una acotación a lo que dijo. Antecedentes, no son antecedentes históricos, son antecedentes del tema que estamos o vamos a investigar, ¿no? Una cosa es los antecedentes de lo que es los antecedentes históricos del objeto del tema, que es no van a creer que es la historia, no, es lo que se ha escrito anteriormente sobre eso. Otra acotación, ustedes les dije de ayer que no se confundan, la cadena de guerra tiene su estilo, dentro de su estilo, estado del arte, el estado del arte le encuadra teórico. Otros investigadores ponen como la etapa la investigación como marco teórico y abajo le ponen antecedentes, bases conceptuales, un poco repetitivo. Es para que no se confundan. Nosotros en el marco, en este caso, de lo que vimos ayer, el estado del arte, tenemos primero, si quieren ponerle antecedentes, si quieren ponerle marco de antecedentes, da igual, el nombre del niño no importa. Lo importante es que el niño se pare bien, camine bien, funcione bien. Entonces, antecedentes es la primera parte. Y ahí ustedes se acuerdan que pueden coger información que encuentren desde hace mucho tiempo atrás, pero que obviamente sirva para su finalidad, se trate sobre el tema que están analizando o se trate algo relacionado al tema. Luego de eso tenemos las bases teóricas, ¿sí? Y en las bases teóricas les pusimos el ejemplo también, inclusive la forma de redactar las bases teóricas. Luego teníamos las bases conceptuales y finalmente, dependiendo si es que vale o no vale, si es que cabe o no cabe, si es pertinente o no, haremos ahí el marco legal, si es que fuera necesario, si no, no se coloca. Eh, si es que su estudio amerita un marco histórico, entonces pueden ponerle, pero es diferente al marco de antecedentes del tema investigado. Si es que, porque la investigación, ustedes saben, se puede desarrollar en cualquier tipo de ciencia y están también las ciencias sociales. ¿Qué le quita a usted que quiera usted desarrollar un tema de investigación relacionado a la historia militar, ¿no? A la sociología militar, puede ser. Entonces, ahí depende. Y finalmente, en lo que vimos ayer, les dije yo, hay que colocar, describir las variables y describir la hipótesis. El tema de las variables y las hipótesis, por supuesto, miren, todo esto se hace por cuerda separada. Es como una guitarra, ¿no? Yo cojo la primera cuerda y analizo la primera cuerda y todo es el planteamiento del problema. Yo puedo inclusive, ustedes como investigadores pueden desarrollarle aparte, dicen el problema y le desarrollan aparte, tal como vamos llevando la guía práctica de los videos. Luego, el marco teórico, y usted también lo pueden desarrollar aparte, para ustedes, como un documento directivo. De paso, vamos aprendiendo un poco sin querer apartarme, ¿no? En la planificación militar existen dos tipos de documentos, directivos y ejecutivos. Ustedes tienen una gran suerte, que les ha tocado un profesor que sabe de la parte militar. Los otros paralelos, los profesores son civiles. Aquí, pero lo importante, entonces, para nosotros es que la investigación vaya ligada a la parte de nuestra especialización, de nuestra carrera. Entonces, como un documento directivo, que significa un documento para mí, o sea, estoy hablando que le sirve al investigador nada más. El marco teórico yo le desarrollo aparte, así como ven que hace el señor de los videos, ¿no? Y dentro de eso, cuando y aparte, tengo mi archivo en el que le voy incrustando, le voy metiendo lo del problema, le meto a mi documento que es
perfil del proyecto. Luego hago mi marco teórico aparte y luego las partes que me corresponden, lo que sirve, le meto a mi perfil del proyecto, o sea, al documento que estoy elaborando. Pero cada cosa la pueden ir elaborando separadamente. Y dentro de eso están las variables y las hipótesis. Por supuesto que cuando yo delimito mi tema, ustedes ahí ya se dan cuenta, dicen, estas son las variables que yo voy a analizar. Generalmente, no siempre, pero bastante seguido, lo que más utilizamos son variables, una variable dependiente y una variable independiente, porque lo que vamos a hacer es una comparación, una contrastación entre estas. Entonces, desde el inicio yo, mi marco teórico, mi estado del arte, mi marco conceptual, etcétera, yo le llevo orientado a analizar las variables que voy a revisar posteriormente. Entonces, cuando ya ustedes terminen esta capacitación de metodología de la investigación, entonces ustedes ya van a tener claro y van a ir investigando inclusive las cosas al mismo tiempo. Las variables ya se las hace desde el inicio, yo ya les defino cuáles son. Entonces, vamos a partir, y en el día de ayer les decía, como parte del marco teórico, al final se describe las variables y la hipótesis. Eso vamos a ver hoy. Cuando ya analicemos las variables y las hipótesis, entonces el resultado usted nuevamente le va a coger y le va a incrustar en su perfil del proyecto la descripción. ¿Sí me comprendió, teniente Obaco? Sí, mi coronel, solicito. Ya, una dependiente variable y una variable. Sí, sino que lo que yo les digo es que hacemos nuestro análisis separadamente, pero una vez que ya hice el análisis, cojo la descripción, lo que necesite y le incrusto en mi documento que es mi perfil de proyecto y le voy armando. Entonces, cada etapa es como una cuerda de la guitarra, ¿no? Que le analizo separadamente, pero al final, el tono, la canción, la música, la obra es en la tocada de todas juntas. Ese es el documento que ya nos da como resultado el perfil de nuestro proyecto. Tengo aquí a más. Yo les había pasado a ustedes el estilo que tiene la Academia de Guerra. Les había recomendado a ustedes que en el libro de Arias Fidias, en la página 98, si no me equivoco, ahí está otro modelo de perfil que se ajusta perfectamente a lo que hace la Academia de Guerra, ¿no? Y dependiendo del tipo de investigación, dependiendo de los objetivos que se pretenden, etcétera, hay cosas que se incluyen, cosas que no se incluyen, dependiendo también del modelo de investigación que les di al inicio, modelo o modalidad de investigación, si es que es cuantitativa, cualitativa, hay cosas que entran, hay cosas que no entran, etcétera. Entonces hay que pensar en forma flexible, nuevamente. No quieran obligadamente poner todo lo que encuentren en un libro y diga, hay que poner todo esto. No, ustedes tienen que ir analizando. Si se ajusta a su investigación, va. Si no se ajusta a su investigación, no va. Pero hay cosas que obligadamente también, pues, sí van, como por ejemplo, dentro del arte operación, dentro del arte, perdón, dentro del estado del arte, van los antecedentes, obligatoria, el marco teórico o las bases teóricas, obligatorio, el, el marco conceptual, obligatorio, las variables, obligatorio, la hipótesis, a veces sí y a veces no. Si es que es una investigación exploratoria, no va a ir una hipótesis porque la exploración es para buscar algo. Entonces yo no puedo desarrollar una hipótesis de algo que no conozco a futuro. Pero eso vamos a ver, inclusive mañana, vamos a ver el marco metodológico y ahí vamos a ver los tipos de investigación que se desarrolla. Y ahí vamos completando todo. En fin, eso del día de ayer. Entonces, yo les dije ayer, miren, el tema de descripción de la variable y de la hipótesis, les expliqué ayer que ahí iba, pero hoy les voy a decir qué es eso.
cómo determinamos hipótesis y cómo determinamos variables. Ese es nuestro objetivo el día de hoy. Si es que Dios quiere y si es que avanzamos en el tiempo adecuado, dejaríamos la última hora para hacer como ayer, que ustedes vayan por grupos, continúen su trabajo y vayan elaborando ya, no lo que tenían que entregar, cuando es 20, hoy, no lo que tienen que entregar hoy hasta las 11:50, vayan elaborando ya todo lo demás. Hasta las 11:53 de la noche, ¿no? La primera parte. Me imagino yo que en el aula virtual ya está corregido la fecha de entrega para que ustedes puedan subir la tarea formadora, que es el planteamiento del problema, hasta hoy, 23 horas con 59 minutos. O sea, hasta hoy, 12 de la noche, casi. Y la tarea integradora, o sea, el trabajo del perfil completo, es hasta el día 25 a las 23 horas con 59 minutos. ¿Estamos? ¿Qué día es 25? Creo que es el día lunes, ¿no? Ya. Mi coronel, buenas tardes, Sí. mi coronel. Mi coronel, esto es Buenas tardes. una aclaración. En la Dígame. plataforma se encuentra el trabajo que debemos entregar hasta el día de mañana, 23 horas. Está hasta el día jueves. Y el otro trabajo está hasta el día martes. Bueno, Sí así se está. encuentran a la fecha. ¿Ya? Solicito. Si es que está así, o sea, no es hasta el día 20, sino hasta el día 21 la tarea formadora y hasta el día 26 la tarea integradora. Afirmativo, mi coronel. ¿Ya? Si así está, si sí le ha puesto el señor oficial coordinador, no tengo problema. Ok, pero ayer estaba equivocado porque decía el 29 y quedamos en corregir eso, entonces ya le han corregido, yo hablé para que se corrija y ya pues el coordinador también tiene su libertad de acción para poner la fecha, ¿no es cierto? Mi coronel, solicito Sí, señor. y está activada para la entrega del día de hoy. Ahí está, entonces ¿cómo mismo quedamos? No, y ahorita estoy en la página, ya está activado para la entrega miércoles 20 de julio a las 23:55. 55, yo dije 59, Mi bueno, coronel. ok, Mi hasta el coronel, día que esté. solicito una consulta. ¿El trabajo es en grupal, pero solo uno del grupo debe subir la tarea o todos los integrantes del grupo subimos el mismo archivo? Verán, como en la plataforma se refleja para la evaluación todos los trabajos, es preferible que lo suban todos. Si son miembros del mismo grupo, no hay problema. No se olviden, oficiales, en la carátula pongan los nombres de los 3 integrantes o de los integrantes que son del grupo. Cada uno tiene su copia digital y cada uno la sube por cuerda separada a la plataforma. Eso es la evidencia de que ustedes realizaron el trabajo. ¿Listo? Cristian creo que me preguntó. Sí, mi coronel. ¿Está claro? Y durante su curso, durante el tiempo que estén aquí, hagan eso. Si tienen trabajo de grupo, suban todo. O sea, el mismo trabajo, no hay problema. Suban el mismo trabajo, pero suba cada uno su trabajito para que esté la evidencia de que usted cumplió. Porque si no, el sistema, si usted no le sube, arroja de que no ha entregado. ¿Sí me comprende? Y es un poco complicado para nosotros volver al trabajo del compañero que sí subió para calificarle a otro compañero. Es un lío. En todo caso, súbanle, ya. Vamos a continuar entonces. Miren, hoy día variables e hipótesis. La variable hipótesis solamente va para, como descripción, dentro del perfil del proyecto de investigación, va al final del estado del arte, ¿ya? Ahí va. Variables se describe, hipótesis se describe. Hay personas que primero colocan la hipótesis y luego colocan las variables. Yo no me hago problema. Como es el marco teórico, entonces el orden que le pongan, no hay lío, pero va ahí. Siendo así, yo voy a analizar primero las variables y luego vamos a analizar las hipótesis. Tipos de variables. Entonces, miren. Primero, ¿qué es la variable? Alguien que me pueda ayudar. ¿Qué es una variable?
Ahí está escrito. A ver, yo mismo les voy designando para que participen y no se aburran en esta clase. En esta clase, y han de decir que ha aburrido la metodología. Vamos, Viteri, Reynoso Cristian. Orden, mi coronel. Ya, por favor, ayúdeme, ¿qué es una variable? Variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. Eso. Ahí se me ha ido la parte que dice indicador. Muy bien, usted no le leyó. Sí, está repetido. Correcto. Entonces, apáguele el micrófono. Es una, miren, característica o cualidad. Característica o cualidad de algo. Es una magnitud o cantidad. O sea, las dos cosas funcionan, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una investigación cualitativa, entonces podemos estar hablando de las cualidades del militar, de las cualidades del armamento. Es una cosa. Pero también podemos hablar de una variable que sea medible, tanto en su magnitud como en su cantidad. Puede ser. Que puede sufrir cambios. He ahí, ¿no? He ahí la cosa, que la variable generalmente es algo que puede sufrir cambios. Si es medible, por supuesto que puede crecer o puede reducirse, puede ser mejor, puede ser peor, etcétera. Y que es objeto de análisis, de medición, de manipulación. Las variables yo las puedo manipular. Por ejemplo, si voy a analizar la capacidad física de los soldados, está dada en base a su preparación o a su, ¿cómo se llama esto? A la educación física. Yo puedo manipular la variable de educación física con más tiempo o menos tiempo, con más o menos intensidad. ¿Ya? Entonces, la variable es sujeta de ser manipulada, no siempre, pero a veces sí, de acuerdo al tipo de investigación. También se puede controlar las variables, ¿no? Bueno, entonces, eso es una variable. Aquello que está sujeto a investigación, a medición, a análisis. Y las variables, normalmente una variable simple tiene un indicador. O sea, como les decía, por ejemplo, el sueldo. Si yo voy a analizar los ingresos del oficial, ¿cuál sería el indicador que me permita visualizar cuál es el sueldo del oficial? Siendo que el indicador es un indicio, señal o unidad de medida. ¿Qué permite estudiar o cuantificar a la variable? Entonces, hay variables simples y hay variables complejas. Dentro de las variables simples, usted solamente puede tener un indicador. Una variable simple, por ejemplo, lo que les dije, el salario del teniente. El salario del teniente hace que el teniente se emplee de mejor manera, supongamos, una hipótesis. A más salario se emplea mejor, supongamos. Entonces, ¿cuál sería el indicador del salario, teniente Velasco, Boris? ¿Cómo puede medir usted el salario del oficial, del militar? Y con el, de acuerdo a se podría medir de acuerdo a las horas de trabajo, horas extras. El salario. Sí, por eso. ¿Qué es el salario? El salario es una remuneración económica que se puede... Muy bien, remuneración económica. ¿En qué le mide? Acorde, en este caso, acorde a las horas de trabajo, a las horas extras. Ese es el tiempo, pero usted tenga más tiempo o trabaje menos tiempo, gana igual. Dólares. En dólares, muy bien. Es. Bien, o bitcoins en tu bien. caso. Muy bien. En dólares. Entonces, miren, un indicador es eso, que me permite, es la unidad de medida más o menos con lo que yo puedo medir la variable. Si la variable es, como les dije, ejemplo, variable, es el salario del militar, ¿cuál sería el indicador que me permita medir si está más o está menos?
los dólares, salario en dólares, la unidad de medida, la unidad de medida. Si yo voy a analizar el peso de los oficiales, ¿cuál será la unidad, el indicador? Teniente Vega, Ángel. En este caso, mi coronel, sería el peso, el kilogramo, mi coronel. Bueno, sí, kilogramo o libras, ¿no es cierto? Kilogramo o libra, mi coronel. Muy bien, de acuerdo a eso. Entonces, miren, unidad de medida. Todo esto ustedes tienen que ir pensando desde que ya están visualizando sobre cómo van a desarrollar su investigación, porque esto van a tener que explicarlo en alguna parte. Entonces, en el marco teórico, vamos a explicar la variable, vamos a explicar los indicadores, y hoy usted dirá eso. Si es que usted va a medir, supongamos que vamos a hacer un análisis referente al clima sobre el cual se emplean las unidades militares, que no es lo mismo en el oriente ecuatoriano, en la costa o en la sierra. Y dentro de esos a usted se le ocurrió que una de las variables es la pluviosidad. Marcelo Vázquez, ¿cuál sería el indicador para medir la pluviosidad? La lluvia se mide en metros cúbicos, me parece. Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, ¿no? Eso. Entonces, la pluviosidad es la cantidad de agua que cae en un espacio determinado de terreno y en un espacio de tiempo determinado también. A veces. Por eso es que dicen, subió la pluviosidad a 5 centímetros y en esta época, en esta altura, en estas fechas es máximo se me ocurre, ha sido que llueve 5 centímetros cúbicos y ha subido a 10. No soy experto en el tema, lo que quiero que quede claro es que cada variable es medible, es analizable y es medible. Y ese ser medible, esa forma de ser mensurable, debe tener un indicador que me permita cabalmente analizar, ¿no? Sube, baja, más, menos, etcétera. En las variables simples oficiales, entonces, solamente hay un indicador, como los que les puse ejemplo, pero a veces hay variables que no son simples, sino que son complejas. Y no se me hace tan fácil medir con una unidad de medida. Por ejemplo, la eficiencia de una unidad. Me refiero no como cuartel, no como fuerte, sino de un batallón, por ejemplo. La eficiencia operacional de un batallón. ¿Es medible o no es medible, teniente Marcelo Vázquez? Solicito, sí, mi coronel. ¿Ya? ¿En qué podría usted medir la eficiencia operativa de un batallón de infantería? Por ejemplo. ¿De qué arma es usted, disculpe? Infante, ¿no? Infantería, mi coronel. Solicito, ¿se podría medir tal vez en la capacidad de tiro? ¿Tiro? ¿Qué más? De tiro. ¿Qué más? En el estado físico. ¿Qué más? Muy bien. También en el grado de conocimiento muy bien. De las operaciones. Basta. Ya, usted me ha dado, mire, lo que usted me dio son 3 dimensiones para verificar la eficiencia de combate de un batallón de infantería. Porque solamente con eficiencia en el tiro de combate, yo no puedo medir si es que esa unidad es eficiente operativamente o no, porque tenemos varios campos para medir la eficiencia de combate, ¿no? Varias capacidades que tiene ese batallón. Entonces, medir la eficiencia de combate de un batallón es complejo, no es simple. Una variable simple es cuando solo con un indicador yo puedo medir, pero una variable compleja es cuando necesito varios indicadores y para eso le divido a esta variable en dimensiones. Las que dijo el compañero, el teniente Marcelo Vázquez, sería capacidad de tiro, una dimensión. Me dijo el grado de instrucción o de entrenamiento, otra dimensión. La capacidad o física, o sea, la resistencia física de sus miembros, otra dimensión. Y habrían muchas más, ¿no? Entonces, cada una de estas viene a constituirse una dimensión para poder medir
o para poder medir o para poder analizar una variable compleja que no puede medirse con un solo indicador. Entonces, la dimensión es un elemento integrante de la variable compleja que resulta de su análisis o de su descomposición, como usted bien lo dijo, Marcelo Vázquez. Por lo tanto, según la naturaleza, tipos de variables, según la naturaleza, la variable puede ser cuantitativa y cualitativa. Ya vamos a ver que hay diferentes tipos de variables, pero oficiales. Las que más se utilizan para el análisis es por su naturaleza, cuantitativas y cualitativas. Así como el enfoque o modelo de investigación, que también es cualitativa y cuantitativa. Entonces, va alineado los tipos de variables también de acuerdo al tipo o al modo de investigación. Dentro de eso, las cuantitativas, las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas, ¿no? Y las cualitativas pueden ser dicotómicas o policotómicas. Hasta ahí, el teniente Cristina Tufiño, la teniente, perdón. ¿Sí está la teniente Tufiño? ¿Aló? Teniente Nelson Torres. Mi coronel. Eso. Contéstenme, porque si no yo pienso que yo he perdido el enlace. Creo que ya me ha pasado, ¿no? Que se pierde el enlace, yo estoy viendo la pantalla, sigo hablando cuando ustedes ya no han estado en el aire. La pregunta aquí es la siguiente. Mire que tenemos ya una primera clasificación de las variables por su naturaleza, cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son discretas y continuas, y las cualitativas dicotómicas y policotómicas. ¿Ha escuchado usted el término dicotómico? No, mi coronel, desconozco el significado de esos términos. Ya, entonces, la dicotomía es cuando se divide de dos, de dos. Puede ser el sí o puede ser el no. O sea, hay solo dos respuestas, sí o no, por ejemplo. Entonces, esa es una pregunta dicotómica que solamente amerita dos respuestas. Cuando una pregunta admite solo dos respuestas, sí o no, es una pregunta dicotómica. Y policotómica cuando admite varias respuestas, ¿no? Entonces, las variables son de esa naturaleza. Voy a explicarles este momento. Según la complejidad, a ver, regresemos. Miren, variables cuantitativas, discretas. Es una variable discreta cuando amerita la respuesta números completos. Por ejemplo, la edad. Yo puedo analizar la edad de los tenientes o puedo analizar su capacidad física en base a su edad. Miren, eso es un tema de investigación, ¿no? La capacidad física de los oficiales en base a su edad. Y sucede que la edad, ¿en qué unidad de medida puedo dar yo? ¿Cuál sería el indicador, teniente Toledo? Brigitte. ¿Sí está? Brigitte Toledo. Pues no está. Teniente Andrés Sotomayor. Mi coronel, en años se me diría. Ya, si es que yo voy a analizar, digo que mi tema de investigación va a ser de que los tenientes son más eficientes o tienen mayor capacidad física en base a su edad. Entonces, una variable es edad. Es una variedad simple, porque solamente amerita o sea, con un indicador, con un tipo de indicador yo puedo darle la respuesta. Y esa respuesta, el indicador va a ser años, correcto, lo que usted dijo, ¿no? Eso es discreto.
Dentro de las cuantitativas, que está orientada hacia el tema de los números, hacia el tema de la estadística, que yo puedo manipular o no, sería otra cosa, pero que, o sea, puedo manipular en la investigación. Yo puedo imaginarme, digo, a un teniente con mayor cantidad de años va a tener menos capacidad física. Y bueno, pero es discreta porque me da el indicador es simple, sencillo, en números enteros, ¿ya? Y no puede ser menos de cero. Por ejemplo, la edad, ¿habrá menos de cero? No existe una persona menos de 0 años, ¿no? O sea, de un segundo, pero no existe de menos. En cambio, una variable cuantitativa continua es aquella que se puede dividir en decimales. La medida puede ser en decimales, el indicador puede ser en decimales o partes de, como por ejemplo, La lluvia mismo, mi coronel. lo mismo de la lluvia, ¿no? Sí, que puede decirme, ha sido de 5.5 centímetros cúbicos. Muy bien. Hay cómo dividirle. Ok, eso es continuo, una variable continua. Variables cualitativas dicotómicas, son aquellas que se puede esperar o analizar en base solamente a dos indicadores. Como les dije, el indicador blanco o negro, no hay más. No hay el blanco, 5, ni el blanco un poquito, ni un poquito blanco. Si me dicen, no es que no es blanco, es gris, ya es otra cosa, ¿no? O es claro o es oscuro, o es de día o es de noche. O sea, hay los dos extremos y no admite a mayor, digamos, a otro tipo de respuesta. Las variables cualitativas policotómicas, en cambio, son las que ameritan varias respuestas, ¿no? Una, por ejemplo, puede ser el color de pelo de los oficiales. Yo analizo su personalidad, su estructura física, etcétera, y se me ocurre por el color de pelo. Entonces, hay gente de pelo negro, gente de pelo castaño, gente de pelo rubio. Entonces, amerita más respuestas. Por ahí va. Las provincias. Sí, las provincias, otra, muy bien, las provincias, ¿no? Entonces, los estados, no hay el estado 1 o el estado 2, hay varios estados y que puede ameritar para el análisis de esa variable puede haber varias respuestas. Eso es el tema. Ahora, según el grado de complejidad, las variables pueden ser simples, como le ven aquí, o variables complejas. La variable simple, la edad, por ejemplo, y no tiene dimensiones, no tiene otra dimensión porque con un indicador basta medir la variable simple, cantidad de años cumplidos, etc. En una variable compleja, el ejemplo, la calidad de servicio que presta un hotel. La calidad de servicio, así como le dice el ejemplo de la unidad, la eficiencia de combate de una unidad, no puede ser medida solamente con un indicador, sino que tiene que ser dividida en partes. La calidad de servicio de la recepción, la calidad de servicio de las habitaciones, la calidad de servicio del restaurante. Todas estas dimensiones me van a dar la calidad de servicio del hotel. Y para cada una de las dimensiones yo tengo que establecer indicadores. Entonces, por ejemplo, la calidad de servicio en la recepción. ¿Cuáles pueden ser los indicadores? El tiempo que permanece, o digamos, la atención, el tiempo de atención que tiene el hotel. El hotel dice, es más eficiente si te atiende las 24 horas. De pronto por ahí hay un hotel que dice, solamente se atiende hasta las 20 horas o 22 horas. Calidad de servicio de la recepción. La responsabilidad de los funcionarios que están.
esperando que le den el turno, mientras está esperando que le den la llave. Ese es el lobby. Pero el desk, ¿no? El desktop, creo que le llaman, no me acuerdo, o ahí en la recepción. Entonces, justo ahí donde esté el recepcionista, cuando usted puede medir la calidad de servicio en la recepción, si es que es diligente, si es que es rápido, si es que es gentil, la responsabilidad aquí. Puede usted, ese sería otro indicador para medir la dimensión de la calidad de servicio de la recepción puede ser el dominio de varios idiomas. Un recepcionista que cuando llega un turista puede llegar de donde quiera y le puede hablar en cualquier cosa. El recepcionista tiene la obligación de hablarle el idioma del turista, no al revés. Claro que esto ya va reflejándose en la calidad de la recepción. Los que han viajado me han de dar fe. Alguna vez, y disculpen que hable en primera persona, tuve que viajar, estaba en Alemania y tuve que viajar a Praga, ¿no? República Checa. Y yo pensé que en todo lado hablaban inglés. Estuve totalmente equivocado. Claro que en Italia, Francia, España, Alemania, por ejemplo, hablan el inglés. Casi todos hablan el inglés, especialmente en la Europa occidental. Pero usted ya se va yendo a la Europa oriental, Viena, Praga, Innsbruck, etcétera, Turquía. Ahí ya no le hablan el inglés. Entonces el recepcionista, era un problema con el recepcionista porque tampoco tuve para irme a un hotel 5 estrellas, ¿no? Que sé que hay una mejor calidad de recepción, de servicio en el hotel y que me van a entender. Como no tenía, pues, como hay que tratar de ahorrar, me fui a un hotel 3 estrellas. Tampoco uno caído, no, tampoco. Pero 3 estrellas y ahí el señor de la recepción no hablaba ni inglés y me hablaba ¿qué es lo que hablan? En checo. Y no entendía nada, era un lío. Solo, bueno, hay el idioma mundial, ¿no? Las señas. Entonces, estas cosas podrían ser indicadores que miden la calidad de servicio en el hotel. Esta es una de las dimensiones para saber cuál es la calidad del servicio del hotel, en la recepción. La otra, la calidad de servicio en las habitaciones, la limpieza, el equipamiento básico que debe tener. O a veces hay hoteles con habitaciones que tienen mucho más y usted se siente más confortable. Tiene televisión, tiene aire acondicionado. Imagínense a esta altura de la vida, 40 grados de centígrados. Y usted tiene un hotel que no tiene ni le funciona el aire acondicionado. Paisano de Quito en España, en Francia, en Alemania, se muere. Entonces, eso también da la eficiencia en el servicio de las habitaciones, el tiempo de respuesta de las solicitudes. Usted dice, se levantó un poco desganada, dice, quiero el desayuno a la cama, llama al número, aplasta el 0, en todo hotel es igual. Aplaste el 0 y le contesta el recepcionista. Entonces usted dice, servicio a la habitación, y se le demoran media hora. Entonces, usted puede medir esas cosas, ¿no? En fin, entonces, como usted ven, hay variables complejas que requieren ser divididas en partes para poder medirle a esa variable, ¿no? Entonces, la variable compleja, como el ejemplo, la calidad de servicio de un hotel, va a tener que ser dividida en ciertas dimensiones y cada dimensión tenemos que levantar sus propios indicadores. La reunión de todos los indicadores, todas las dimensiones, me va a dar en realidad, me va a permitir medir la calidad de servicio del hotel, como por ejemplo, como una variable compleja. Les digo lo que más se usa. Hay muchas otras cosas, ¿no? Pero les estoy dando la pepa nomás, para que ustedes no, porque si se van a leerle a Hernández Sampieri van a encontrar 100 páginas sobre esto. Pero aquí está la cápsula. Dentro de las variables, según su relación causal, las que más se usan son las variables independientes y las dependientes. Esto es lo que más se usa. Hay otros tipos, como ustedes verán, pero estas son las que más se usan, ¿no? De acuerdo a su relación causal. ¿Por qué es la relación causal? Porque en toda investigación oficial lo que hacemos es relacionar las variables. Relacionamos la una con la otra para investigar. Relacionamos mediante la causa-efecto. Relacionamos y tratamos de buscar la causa que generó algo o qué efecto causó algo. O a la final
en mayor o menor cantidad, en mayor o menor medida o influencia entre dos variables, ¿qué es lo que se produce? Bien, entonces las variables pueden ser independiente, que generalmente es la causa, ¿no? La causa la causa del problema. Y las variables dependientes, que vienen a ser el efecto. Generalmente, entonces, la causa que la generó es la variable independiente, y quien recibe los impactos de todo eso o los efectos, es la variable dependiente, que tienen siempre una estrecha relación, y de esa relación es lo que se desarrolla la investigación. El objetivo en los variables de relación causal, independiente y dependiente, el objetivo se plantea, en el objetivo, cuando nosotros desarrollamos nuestra investigación y establecemos ya los objetivos, entonces, en el objetivo se plantea que la causa o variable independiente tenga un efecto en la variable dependiente. Cuando nosotros desarrollamos los objetivos al inicio, en el planteamiento del problema, entonces lo que visualizamos y lo que hacemos es plantear cuál es la causa sobre, voy a poner un ejemplo. Ustedes le tienen el ejemplo aquí al final. Miren, ejemplo de objetivo, determinar cómo las Fuerzas Armadas, determinar es verbo, verbo en infinitivo, ¿no? Cómo las Fuerzas Armadas, cómo las amenazas emergentes, las nuevas amenazas que se llaman, ¿no? Influyen en las labores de las Fuerzas Armadas. Entonces ahí tenemos dos variables. Amenazas emergentes, una variable. Influyen, es la relación que existe, influyen en las labores de las Fuerzas Armadas, la otra variable. Entonces, lo que nos está diciendo aquí en el primer punto es que en el objetivo, como está trazado acá abajo, se plantea que la causa o variable independiente tenga un efecto en la variable dependiente. Entonces, lo que aquí dice es, el objetivo es determinar cómo las amenazas emergentes influyen en las Fuerzas Armadas. Por supuesto que para trazarme este objetivo ya debía haberme trazado primero la pregunta, ¿no? ¿Cómo afectan las amenazas emergentes en las labores de las Fuerzas Armadas? Sería la pregunta. El objetivo, determinar cómo las Fuerzas Armadas emergentes, cómo las amenazas emergentes influyen en las Fuerzas Armadas. Ejemplo, analizar si el medicamento A, otro ejemplo, por supuesto, ¿no? Analizar si el medicamento A, un medicamento cualquiera, es más eficaz que el medicamento B para reducir la presión arterial. Entonces, ese es el objetivo, que hay que analizar si el paracetamol es más eficaz que el ibuprofeno para reducir la presión arterial. Estoy haciendo una comparación. Entonces, influye en una mayor reducción del nivel de la presión arterial. ¿Cuál? Entonces dice, el medicamento A es el que influye en mayor, esa sería la respuesta. Pero aquí lo que estamos analizando son las variables. Entonces, no se olviden que toda pregunta de investigación, todo objetivo de investigación ya incluye las variables. Y usted, cuando determine esas variables, se da cuenta si son variables independientes y variables dependientes. La variable independiente es aquella que influye sobre la variable dependiente. La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre variables. La causa, normalmente, la que causa algo es la independiente. Es la condición antecedente y el efecto provocado por dicha causa se le denomina la variable dependiente o consecuente. Consecuencia viene de la variable dependiente. El investigador puede incluir en su estudio dos o más variables independientes, causas, o dependientes, también efectos.
Cuando en realidad existe una relación causal entre una variable independiente y una variable dependiente, al variar intencionalmente la primera, o sea, la causa, la segunda también va a variar. Si es que la alimentación es la causa para que yo haya subido de peso, entonces quiere decir que si aumento mi alimentación, voy a aumentar mi peso. Ejemplo, si la motivación es causa de la productividad, si está más motivado como el teniente Mejía, si está más motivado como el teniente, que el más motivado, ¿no es cierto? Si mientras más motivado esté, más productivo va a ser. Entonces, si se duermen es porque no están motivados. Por eso les digo que me prendan la cámara para verles. Entonces, así como que estuviera en el aula, a aquel que está medio... A ver, alto otra voz. Vamos a hacer 1 minuto, ejercicio de cuello. Todos ahí en su propio escritorio donde estén. Si quieren, levántense. Si quieren, levántense. Hagan un ejercicio, bajen la cabeza. Normalmente, oficiales, uno se duerme porque llega menos oxígeno al cerebro, ¿no? Normalmente se duerme porque a esta hora, después de comer, el sistema digestivo hace más fuerza y se lleva todo el oxígeno al estómago. Bueno, no todo, casi todo al estómago, y por eso le falta oxígeno en el cerebro. Esa es la causa. Causa-efecto. Causa-efecto. Almorzó, le da más sueño. ¿Sí se dan cuenta cómo vamos investigando? Entonces, inclusive este puede ser otro motivo de investigación, ¿no? ¿Serán los oficiales son más eficientes sin comer? ¿O son más eficientes después de comer? O el alimento influye en su capacidad cognitiva. Otro, vean, ya nos está saliendo hasta temas de investigación aquí. Porque quieren ustedes a veces investigar solamente cosas para construir. Yo les aplaudo, ¿no? Su iniciativa para construir algo, sacar algo novedoso. Pero se puede, de cualquier cosa se puede investigar. Claro. Ahorita solo ponemos ejemplos porque sabemos que eso no le va a interesar a la institución si usted duerme más o duerme menos. Dice, lo que quiero es que sea más productivo. Volvemos a la silla y volvemos a enfocarnos. Ya si nos hemos recibido más oxígeno en nuestro cerebro. Por eso es que, si usted quiere, dice que el cuerpo humano tiene 2 corazones, ¿no? Teniente Nelson Torres. Pues mi coronel. ¿Sí sabía que el cuerpo humano tiene 2 corazones? No, mi coronel. Bueno, alguien que le diga lo contrario, que me refute lo que estoy diciendo. Todos. Son de chancho, mi coronel. Al revés, alguien que esté de acuerdo con lo que digo. Que el cuerpo humano tiene 2 corazones. No, bueno, entonces les voy a indicar yo. La función del corazón es bombear sangre de entrada y salida, aspira y bota sangre, ¿no es cierto? Pero la ley de la gravedad quisiera que la sangre se vaya ¿a dónde? ¿A dónde debería ir solamente la sangre con la ley de la gravedad? A los pies. Si estoy de pie, mi sangre debe irse abajo. ¿Sí o no, Boris Velasco? Sí, ¿no? Sí, mi coronel, por ley de gravedad, mi sangre debería irse al piso. Pero ¿cómo es que yo me mantengo despierto y mi sangre sube a la cabeza? ¿Solo el corazón? No, oficiales. Las pantorrillas son el segundo corazón del cuerpo humano. ¿Sí? Las pantorrillas son las que hacen que suba la sangre para arriba, para arriba. Entonces, cuando usted hace ejercicio, por supuesto, su sangre está circulando por todo el cuerpo, pero las pantorrillas son las que hacen que la sangre suba. Entonces, uno de los secretos para el buen estudiante es tequearse un poco. Sí, saben el término tequearse, ¿no? Un teque, si han de saber. Entonces, ¿cómo uno se tequea un poco para estudiar? Cuando estén con sueño, saquen sus pies de las botas y pongan una lavacara de agua fría en los pies. La sensación del cerebro, el pie le manda una orden al cerebro y le dice, tus pies están fríos. Y el cerebro les ordena a las pantorrillas de que rápidamente le haga fluir sangre hacia los pies para que se calienten. Y esa recirculación es la que le hace llegar
más rápido sangre a su cerebro y usted se despierta. Tiene dos efectos. Primero, se le calientan los pies más rápido y segundo, usted se despierta porque tiene más oxígeno en el cerebro, más sangre. El otro truco para los gimnastas, los que hayan sido, cuando ya se estén durmiendo, párense de cabeza. Unos 30 segundos para obligarle a que la sangre baje al cerebro. Víctor Camacho era gimnasta, mi coronel. ¿Perdón? Víctor Camacho era gimnasta, mi coronel. Víctor Camacho, a ver, muy bien. Bueno, entonces... La demostración. 40 años de experiencia, yo les digo los tips, si quieren estudiar y quieren sacrificarse por esta gloriosa institución, no se duerman cuando estudien, tienen que darle hasta el último aliento. Claro que es preferible burro bien dormido que sabio amanecido, ¿no? Entonces, sí hay que estudiar todo, pero también al cuerpito hay que darle por lo menos, decía yo en mi época de estudiante, aunque sea 1 hora tengo que dormir, pero dormir bien porque si no, claro, se funde también. Vamos, ya que se despertaron, entonces lo siguiente. Seguimos con las variables dependiente e independiente, ¿no? Ejemplos de la relación entre variables, independiente y dependiente. Este cuadrito ustedes le van a encontrar en el librito de Hernández Sampieri, yo le saqué de ahí. Entonces, para que se den cuenta, dice, ejemplo, un tratamiento, un estímulo, una influencia, una intervención, etcétera, como variable independiente, que es la supuesta causa, va a influir en la variable dependiente. Entonces, un tratamiento psicológico va a reducir la depresión. ¿Cuál es la variable independiente? ¿El tratamiento o la depresión? Teniente Puga, Catherine. Mi coronel. Un tratamiento psicológico reduce la depresión. Mire, esta de aquí ya es una hipótesis. Ojo, esto es una hipótesis porque estoy diciendo, un tratamiento psicológico reduce la depresión. Supongo que es así. La hipótesis es una suposición, ya vamos adelantándonos. Y tiene dos variables, el tratamiento psicológico y la depresión. La pregunta es, ¿el tratamiento psicológico es la variable dependiente o independiente? Independiente, mi coronel. ¿Por qué? Porque el tratamiento psicológico no solo puede reducir la depresión, sino también otros factores. No, está más fácil así, miren. La depresión va a bajar si es que yo recibo tratamiento psicológico. Entonces, va a depender que si tengo un buen tratamiento o un mal tratamiento psicológico, mi depresión se empeore o reduzca. Entonces, la causa, generalmente, el tratamiento psicológico es la variable independiente. El efecto va a recaer sobre la variable dependiente, que es la depresión. Otro ejemplo, un tratamiento médico mejora la artritis. Entonces, la variable independiente es la que yo puedo manipular más. Un mejor tratamiento, un tratamiento mediocre, un tratamiento, etcétera. Pero un buen tratamiento médico va a mejorar la enfermedad que es la artritis. ¿Quién es la que recibe la influencia del tratamiento? La artritis, la enfermedad. Otro ejemplo, un nuevo motor para los de transportes, un motor revolucionario que consume menos combustible, etcétera, etcétera, que tiene más capacidad de centímetros cúbicos, incrementa la velocidad. Entonces, causa-efecto. ¿Quién es el causante? El nuevo motor. Ese es el independiente. Incrementa, que es la relación. La velocidad es el que recibe. La velocidad se sube o se baja dependiendo del tipo de motor. Por lo tanto, la velocidad es la variable dependiente. Oficiales. Son solo dos cositas que uno tiene que tener claro. El uno es el que causa y el otro es el que recibe en cualquier tipo de relación.
El uno es el que causa la enfermedad, el otro es el que recibe el efecto. Dependiendo de eso, entonces ustedes ya en su hipótesis, en su problema, en su pregunta, desde el tema, pregunta, planteamiento del problema, pregunta, hipótesis, usted ya visualiza las variables que usted va a medir, que usted va a analizar. Y lo que más se utiliza es las variables dependientes y las variables independientes. Voy a hacer otro ejemplo. A mayor preparación física, bueno, no mayor preparación, con una buena preparación física, el oficial tiene mayor capacidad aeróbica. ¿Cuál es la variable ahí, independiente y dependiente, teniente Andrés Sotomayor? Ya se fue, teniente Pandi. Mi coronel. ¿Sí me escuchó la pregunta? Sí, mi coronel, sí le escuché. La variable independiente sería el entrenamiento físico, porque a mayor entrenamiento físico tendría mayor capacidad aeróbica. Muy bien. Si no entrena, se bajaría la capacidad aeróbica. Muy bien, muy bien. Se supone que a mayor preparación física, claro, la preparación ordenada, planificada y todo eso, pero si usted todos los días camina, trota o hace lo que sea, 30 minutos diarios, usted a la final de unos 3 meses va a tener mayor capacidad aeróbica, ¿no es cierto? Entonces, lo que usted dice es lo correcto. La variable independiente es la preparación física y la variable dependiente es la capacidad aeróbica. Bueno, entonces creo que está entendido. Ustedes van a escuchar mucho esto, ¿no? Las variables y las hipótesis sí pueden operacionalizar. Usted en su trabajo de investigación, en su proyecto de investigación, usted puede en el documento colocarles operacionalizado, como vemos a través de un cuadro, o en forma narrativa. Pero si usted pone un cuadro, pone una matriz, que no está de más, es explicativo. Si usted pone una matriz, siempre hágale un pequeño resumen abajo, ¿no? Explicando su matriz, porque si no como que quedamos un poco vacíos. Entonces, para operacionalizar las variables, es ponerla en una matriz, como esta más o menos. La variable ya sabemos que es medible, generalmente. Entonces tenemos, por ejemplo, la contaminación del agua como variable, dentro de una hipótesis y dentro de un problema, ¿no? Ahorita solamente vamos a ver la variable, contaminación de agua. Entonces uno tiene que definir la variable. Cuando yo les dije en el marco teórico, al final, perdón, en el estado del arte, al final dice variables, hay que describir la variable. Entonces usted ya en su marco conceptual, ¿se acuerdan que analizábamos las variables? Ya le sacábamos el concepto que dice tal autor y todas las palabras claves, si cabe el término, que se relacionan con esa variable, van siendo conceptualizadas. Entonces usted ya tiene esa parte, ya la hizo. Simplemente que le operacionaliza en un cuadro. La palabra operacionalizar no existe en el diccionario, ¿no? Es una, ¿cómo se llama esto? Una herramienta, algo que nos inventamos para poder, no yo no lo he hecho, así se hace, pero es un invento la palabra, operacionalizarla, o sea, permitir que esa variable nos dé la idea de cómo la vamos a ejecutar. Entonces, ¿qué hacemos en nuestra matriz? Colocamos la variable, colocamos su definición. Entonces, contaminación del agua, ¿qué significa? Alteración nociva del estado de impureza del agua a través de sustancias y gérmenes microbianos. Tendríamos que aquí poner la referencia, eso falta, ¿no? Siempre no se olviden la referencia, porque usted, si no la coloca, pensaríamos que usted se está inventando esta definición, y no es así. Usted ya lo hizo antes. Luego colocamos, si es que es una variable compleja, colocamos sus dimensiones. A lo mejor, la contaminación del agua no la puedo medir solamente a ver si es que hay o no sustancias químicas en el agua, porque hay otros elementos, como por ejemplo los desechos sólidos, los desechos líquidos,
la temperatura del agua, y puede haber muchos más. Cada uno es una dimensión. Yo les recomiendo que si su variable es compleja, y necesita varios indicadores para poder medirla, basta con que haga con unos 3. Por temas académicos, ¿no? Ahora, si usted quiere ser muy profundo en su investigación, pues buscará más variables, pero académicamente por lo menos unos 3, y si no encontró 3, 2, bueno, 2. Pero si es complejo, lo que tiene que usted definir son las dimensiones. Todas estas juntas nos van a permitir medir la contaminación del agua en este caso. Indicadores para este ejemplo de los desechos sólidos, las heces, acerrín, no sé, que algún otro, hierbas, no sé, que se encuentre en el agua. Desechos líquidos, orina, sangre que se encuentra, porque esto hay que hacer un análisis, ¿no es cierto? Inclusive un análisis químico con instrumentos. La temperatura del agua también nos da un indicio si esta agua está contaminada o no. Y luego tenemos las escalas. ¿Sí? ¿En qué escala yo voy a medir? Las escalas, miren, las escalas pueden ser nominal, cuando yo solamente la puedo describir a través de su nombre, ¿no? No a través de una medida. Pesticidas, yo aquí podría poner el tipo de pesticidas que se descubrió que tiene el agua. No puedo hacerle en una escala numérica. Entonces, cuando no puedo hacer en una escala numérica, mi escala puede ser nominal. Otro tipo de escala puede ser ordinal, no coincide con este ejemplo, pero puede ser ordinal, que me da el orden, ¿sí? Por ejemplo, los grados de los oficiales, si yo quisiera poner, si tuviera que poner una escala en la jerarquía militar, la escala sería general, y bueno, supongamos solo desde general, ¿no? General, coronel, mayor, capitán, teniente, subteniente. Si fuera la escala jerárquica de los oficiales. Entonces ahí no es nominal, sino que es ordinal, porque tiene un orden. En este caso de los pesticidas no hay orden, por eso es nominal, pero también puede ser ordinal. Puede ser en este de acá sería ordinal, miren, mucho, poco, nada. Hay un orden, ¿no? Desechos de heces fecales, hay mucho, hay poco, hay nada. O también usted puede hacerle, ¿cómo se llama? En unidades de medida, como ya habíamos visto nosotros, que sean específicas, números, o que sean con decimales, etcétera, etcétera. Pero aquí tendríamos que poner en qué escala yo voy a medir los desechos de líquidos, de orina, de sangre. 300, este ppm significa partes por millón. A una parte de orina, a una parte de agua, yo he encontrado, por ejemplo, 300 partes por millón. Es una escala que existe para medir este tipo de cosas, ¿no? Y esto es solamente un ejemplo. Sí, señor. Disculpe que le interrumpa, mi coronel. Solicito, en este caso, ¿por qué la temperatura estaría considerada como una dimensión? Bueno, los técnicos, científicos, porque, a ver, partamos de nuestra investigación, de nuestro ejemplo. Ahorita no importan los resultados de nuestro ejemplo, porque es para que ustedes me entiendan lo que estoy tratando de decir en cuanto a la operacionalización de mis variables. Entonces, lo que sí deben ustedes comprender es que se coloca la variable, su definición, las dimensiones en las que ustedes hayan dividido, los indicadores que van a medir cada una de estas dimensiones y la escala en que van ustedes a medir. Entonces, por ejemplo, la temperatura. Yo no sé si la temperatura, saqué de un libro esto, por supuesto, pero no sé si la temperatura sea una dimensión. Yo pienso que sí, para que se pueda definir si es que el agua está o no contaminada. Me imagino que un agua más contaminada tendrá una temperatura más elevada.
es como cuando algo se está pudriendo, ¿no? Cuando algo se está dañando, la temperatura sube. Si usted tiene un lastimado, justo en el lugar de su lastimado es más caliente y por eso se pone rojo. Si es que usted coloca basura debajo de la tierra hasta que esto se degrade, la temperatura en la tierra sube por la contaminación, por el grado. Entonces, pero supongamos, y que está bien el libro, y dice dimensión, una dimensión, para el ejemplo nada más, que la temperatura me puede dar la idea de que si está o no contaminada el agua, el indicador será en grados centígrados, porque hay otro tipo de grados, en grados Fahrenheit, y hay algún otro. Entonces, pero usted especifica, dice, yo voy a medir esto en grados centígrados, y la escala va a ser de 0 a 100. ¿Por qué de 0 a 100? Porque menos de 0 ya va a estar congelado, ¿no? Aunque no es definitivo, porque 0 grados centígrados creo que corresponde a 27 o 32 grados Fahrenheit, por ejemplo. En todo caso, ¿qué es lo importante, oficiales? No hilemos fino aquí. Lo importante es que usted puede servirse de una matriz para operacionalizar sus variables. ¿Qué significa operacionalizar? Darnos la idea muy clara de cómo la vamos a medir. Si es una variable simple, entonces usted ya el cuadro como que no va a necesitar mucho. Pero bueno, le podrá poner a la variable 1 aquí y la variable 2 abajo. ¿Por qué? Porque una variable simple solamente se mide con un indicador, como pusimos, el peso del cuerpo humano. El peso, solamente con que me den libras yo ya le puedo medir, pero hay otras variables más complejas, como vimos el caso del hotel, como estamos viendo esto del agua, y si usted se topa con eso, usted es quien va a tener que poner las dimensiones en las que usted quiere medir. Por supuesto, otra vez, con la revisión de la literatura, usted se va a ir dando cuenta cuáles podrían ser las dimensiones en las que puede dividir y cuáles serían los indicadores y las escalas con las cuales puede medir. Este tema de las escalas, de los indicadores, etcétera, esto ya está escrito en los dos, no son manuales, en los dos libros que como bibliografía se les entregó. En el de Arias Fidias, esto está en los capítulos 3 y 4, si no me equivoco, o 4 y 5. Pero lo que quiero que esté la variable es una matriz. ¿Qué debo colocar? Su definición, la variable, la definición, dimensiones, si es que hubieran, sino directamente a los indicadores y la escala. Estas son unas matrices que ustedes podrían utilizar, son hechas por el profesor, ¿no es cierto? Cuadro de operacionalización de variables, que es diferente a la que vimos acá, un poquito diferente, pero sirve, ¿no? Coloco el objetivo general. Si es que yo coloco el objetivo general, ya me estoy dando cuenta cuáles son las variables de estudio, porque ahí van a estar. Y de esas variables de estudio yo voy desprendiendo mis objetivos específicos, que ya los elaboré en el planteamiento del problema. Entonces yo aquí digo, para no perderme, objetivo específico tal, entonces de ahí, ¿qué variable soy la que va a medir? Le coloco aquí la variable. Coloco la definición de la variable, coloco la dimensión si es que fuera y coloco el indicador. Punto. Y está usted operacionalizando. Porque a lo mejor no necesita colocar una escala. Si usted quiere ser, y usted es más detallista, dice, no, yo quiero ver en qué tipo de escala es lo que voy a medir es con este indicador. Entonces, si aquí usted pusiera objetivo específico, determinar la preparación física de los oficiales, determinar si la preparación física de los oficiales influye sobre su capacidad aeróbica. Puede ser el objetivo específico. La variable, entonces aquí usted pondrá la preparación física.
la definición conceptual de lo que es preparación física, aquí. Si es que hay dimensiones, dice, la preparación física yo le puedo medir solamente con la cantidad de trote, o la preparación física también le puedo medir con el entrenamiento, ¿cómo se llama? El entrenamiento militar, se me ocurre. Entonces, si usted ve que hay dos dimensiones, y acá, ¿cuál sería el indicador? Ah, para la preparación física, ¿cuál sería el indicador? Horas en tiempo, ¿no? Puede decir horas de actividad física, sería su indicador. Preguntas. Bueno. Mi coronel, necesito, en este caso no afectaría que no se indique la escala como teníamos del anterior cuadro. Correcto, correcto, muy bien. Esa es la. Pero si usted ve que si puede medir su indicador, necesita una escala, entonces, bueno, le coloca. Pero hasta ahí, hasta donde les estoy poniendo, como está ahí, si ustedes presentan así en su trabajo, correcto. Lo importante que me entiendan es que operacionalizar significa colocarle en una matriz y darle, no llenar los cuadros, no pongan llenar los cuadros, sino ir materializando su variable en base al objetivo que ya se trazó, ¿sí? A la definición conceptual que usted ya tiene del marco conceptual. Si es que eso, no dividirle en dimensiones para poder medir esta variable y el indicador. Hasta ahí. Aquí tienen, como la hoja estaba así, un ejemplo de operacionalizar la hipótesis, pero eso vamos a ver a continuación. Pero en la hipótesis también viene, entonces, la variable, el indicador, las fuentes de donde usted va a obtener la información de si usted va, qué es lo que, si usted va a hacer una entrevista, si usted va a hacer una encuesta, etcétera, o de dónde usted va a obtener la información que estamos esperando de esta variable y qué instrumentos son los que van a utilizar. Puede ser una forma de operacionalizar su hipótesis, pero eso le dejemos ahí porque vamos a ver a continuación. Para terminar, esta partecita de las variables, como siempre les he hecho, a más de lo que yo les explique, como les dije que es la píldora, la pastilla, nada más de todo lo que hay de esto, les pongo un video que es la parte práctica. No sé por qué siempre se demora en cargarse. Ahí está. Atrás. Y dale. Ajá. Mi coronel solicitó, debe quitarle el puntero para poder... Ay, muchas gracias, ya ve, ahí está mi falla. Gracias por hacerme acuerdo. Puntero fuera. Gracias, muy amable. Entonces, alto otra voz. No sé si, no creo que le compartí la presentación con audio. Si tienen problema con audio, inmediatamente me avisa, Teniente Pandi, por favor. Muchísimas gracias. ¿Ya debe estar escuchando? No, coronel, no hay audio. ¿No se oye? No, mi coronel, no hay audio. Ya, entonces yo me equivoqué, debí haberle compartido la presentación con el audio. Bueno, a veces también nos coge la tecnología, ¿no? Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo definir y operacionalizar las variables de investigación, como las que ustedes están viendo, así que comenzamos. El video lo hemos dividido en tres partes. En la primera vamos a ver la definición de lo que es una variable. En la segunda parte, los tipos de variable y cómo identificarlas y hacemos un ejemplo. Y la tercera parte vamos a ver
cómo definir y operacionalizar nuestras variables a partir del tema que hemos estado trabajando, de lo que es el clima organizacional y calidad de servicio al cliente. Entonces, en esta primera parte preguntamos, ¿qué es una variable? Una variable es una característica o cualidad que posee un objeto o una persona o conjunto de personas. Esta cualidad es susceptible de medirse o comprenderse, dependiendo si el estudio es cuantitativo o cualitativo. En esta segunda parte, entonces, una vez que sabemos que es una variable, ¿cómo la identificamos? Cabe señalar que existen dos tipos de variables. La variable independiente, que expresa la causa de un fenómeno, y la variable dependiente, que refiere a la consecuencia de un fenómeno. Las variables se encuentran dentro de una hipótesis de investigación. Recuerden que en el video pasado hablamos de cómo elaborar, cómo redactar una hipótesis de investigación y los tipos de hipótesis que existen. Veamos el siguiente ejemplo para identificar las variables. La desintegración familiar provoca el bajo rendimiento académico de mis hijos, es lo que establece esta hipótesis de investigación. La variable independiente de la hipótesis anterior es la desintegración familiar, que expresa la causa de ese fenómeno, mientras que la variable sería bajo rendimiento académico, que expresa la consecuencia. Cada las variables vamos a definirlas. Recuerden esto, definir es conceptualidad, es decir, buscar una definición en un libro, página confiable de internet o artículo especializado en el tema, siempre tomando en cuenta que esta debe ser acorde al enfoque que se le está dando. No podemos definir una variable si esta pertenece al área de administración con una ofrecida en una fuente del área de psicología, pues en ambos casos cada uno la fijará de forma diferente, a pesar de ser el mismo concepto. Entonces quedaría de la siguiente manera. Variable independiente, desintegración familiar. Definición, la desintegración familiar es, y completamos obviamente toda la definición. Y al final ponemos una cita, es decir, la fuente donde lo estamos tomando. Aquí se está haciendo con las normas APA, pero obviamente dependerá del formato que tú estés utilizando. Debe ir entre comillas porque es una cita textual. La variable dependiente es bajo rendimiento académico. Su definición entonces sería el bajo rendimiento académico es, y lo completamos. Igual hacemos el mismo procedimiento como lo hicimos con la de desintegración familiar. Buscamos una fuente y ponemos en este caso la cita. Ahora bien, ¿qué es operacionalizar las variables? La operacionalización de una variable consiste en señalar técnicas e instrumentos de investigación que utilizaremos para obtener la información que nos permitirá medir o comprender dichas variables y poder finalmente comprobar nuestra hipótesis. Continuando con el ejemplo anterior, entonces tenemos la variable independiente, que es desintegración familiar, ya la definimos, ahora vamos a operacionalizarlo. Y entonces señalamos que se efectuará una encuesta con los padres de familia del grupo de segundo semestre, grupo A del bachillerato José Martí, de la ciudad de Puebla, Puebla. El cuestionario constará de 40 preguntas en escala de Likert para identificar la situación familiar de dichos alumnos. Ahí estamos señalando en este caso que vamos a utilizar un cuestionario y la escala de Likert como instrumento. En el caso de la variable dependiente, que es bajo rendimiento académico, ya lo definimos. ¿Cómo vamos a operacionalizar? Un rendiente académico de cada uno de los alumnos del grupo de segundo semestre, grupo A, de bachillerato José Martí de la ciudad de Puebla, Puebla, con el propósito de determinar su rendimiento académico. Con el mismo fin, se realizará una entrevista a los docentes de dicho grupo. Entonces, estamos diciendo que se aplicará una encuesta a los padres de familia, se aplicará también una entrevista a los docentes. La encuesta pertenece al enfoque cuantitativo, mientras que la entrevista pertenece al enfoque cualitativo. Entonces, estamos diciendo de antemano que vamos a hacer un estudio con un enfoque mixto. De esta forma, habremos identificado, definido y operacionalizado nuestras variables de estudio. Recuerden que los ejemplos son guías para ustedes, ya que deben adaptarlos a sus temas y necesidades. Pasemos entonces ahora a hacer el ejemplo del tema que hemos estado utilizando en los últimos videos. Recuerden que en los videos anteriores habíamos elaborado lo que es desde el título, el alcance, las preguntas, los objetivos y la hipótesis de investigación. Y también habíamos elaborado una matriz operacional que era muy importante porque de alguna manera todos los puntos deben tener relación entre sí. La pregunta general era, ¿qué afecta la calidad del servicio al cliente en el Centro de Salud México en Veracruz, México en 2021? Respondiendo a esa pregunta general, que es la hipótesis, la respuesta tentativa, decíamos, el clima organizacional afecta la calidad del servicio al cliente, pacientes, en el Centro de Salud México en Veracruz, México en 2021. Vamos entonces a identificar cada una de las variables que están dentro de esta hipótesis. Ya tenemos entonces aquí la hipótesis que es de causalidad o explicativa, y entonces tenemos que el clima organizacional es la variable independiente porque es la que expresa la causa, mientras que calidad de servicio al cliente, que es lo que
afecta este clima organizacional sería entonces la variable dependiente, es decir, la consecuencia. Una vez entonces ya identificadas nuestras variables, entonces la variable independiente es clima organizacional, vamos a definirla conceptualmente. Como les dije, para eso tenemos que buscar en fuentes confiables. Y empezamos a redactar entonces lo que sería la definición conceptual. El clima organizacional es, y ponemos la definición que encontramos, un conjunto de propiedades del ambiente laboral percibidas directa o indirectamente por los empleados que se supone son la fuerza que influye en la conducta del empleado. Y ponemos la cita, que en este caso es de Hall, 1996, y la página. Recuerden poner siempre entre comillas nuestra cita. Una vez que la hemos definido conceptualmente, vamos a operacionalizar. Entonces, ¿qué técnicas o herramientas vamos a utilizar para medir el clima organizacional en este centro de salud en México? Señalamos, la variable será analizada mediante la aplicación de un cuestionario, escala de Likert, y de ahí ponemos nuestra población. Al personal del Centro de Salud México, a través del cual se podrá realizar un diagnóstico, aquí ponemos la utilidad de este instrumento, a través del cual se podrá realizar un diagnóstico interno de las situaciones, experiencias y expectativas del clima organizacional del centro de salud. Y entonces así ya estamos señalando cómo vamos a medir este clima organizacional mediante la aplicación de un cuestionario con escala de Likert. Pasamos entonces a lo que sería la variable dependiente, que es calidad de servicio al cliente. Y hay que hacer entonces el mismo procedimiento. Definimos primero conceptualmente lo que es calidad de servicio al cliente. La calidad de servicio al cliente es ante todo satisfacción del cliente. La satisfacción está ligada a las expectativas que el cliente tiene sobre el producto o servicio, expectativas generadas de acuerdo con las necesidades, los antecedentes, el precio, la publicidad, la tecnología, etc. Y al final señalamos la fuente de donde lo tomamos. Vamos entonces a hacer la definición operacional. ¿Cómo vamos a medir la calidad de servicio al cliente que ofrece este centro de salud? Particularmente, entonces la población serían los clientes los que ofrecerían esta información. La variable será examinada a través de un cuestionario, igualmente como en la anterior variable, escala de Likert, pero aquí ya la población sería los pacientes. A los pacientes que asistirán, acuérdense que es algo que vamos a realizar, es parte del proyecto de investigación, y señalamos la fecha en la que vamos a aplicar este instrumento, 14 y 15 de abril del año en curso, y señalamos para qué nos va a servir la aplicación de este instrumento. Lo que permitirá determinar la calidad del servicio que se otorgue, la percepción de los pacientes del clima organizacional en la institución. Recuerden que esto también debe estar en relación con los objetivos de investigación. Para poder llevar a cabo estos objetivos también tenemos que obtener cierta información y precisamente la definición operacional nos va a permitir obtener ese tipo de datos. Y así es como podemos definir y operacionalizar nuestras variables de estudio. En los siguientes videos hablaremos de cómo redactar el marco teórico de una investigación, que es sumamente importante porque es la base o andamiaje teórico que va a sostener todo nuestro trabajo de investigación, particularmente nuestro proyecto. También como... Bueno, preguntas. Hemos visto lo de las variables. Quisiera yo aquí hacer justamente una reflexión. ¿No es cierto? Miren, nosotros podemos servirnos de la matriz o de las matrices, más o menos como las que ustedes han visto. No es obligatorio colocar la matriz ya en el documento del proyecto de investigación. ¿Sí? Lo que sí nos dice el proyecto de investigación, dentro, al final del marco del estado del arte, dice variables de hipótesis. Ah, pero hay que describirla. Entonces, lo que nos está dando el conferencista, con el cual yo me estoy ayudando, es de que yo puedo hacer la matriz y es preferible, yo les recomiendo, hagan su matriz en la que hacen constar el tipo de variable, la hipótesis, la variable, de entrada. Si quieren hacerle desde la pregunta, el objetivo, la hipótesis, las variables, y luego de las variables, ¿cómo ustedes las van a medir? Ya ustedes visualizan, dice, esta variable yo la voy a hacer a través de
¿cómo se llama esto? Las técnicas que tenemos, que las que más se usan, como les dije, son las encuestas, cuando es cuantitativo, y las entrevistas cuando son cualitativas. Cuando es cualitativo, que quiere decir que yo me voy a consultar a un experto sobre el tema, es una entrevista. Entonces, también puedo hacerlo con grupos focales, pero yo como veo su trabajo, como veo su tiempo, etcétera, digo, lo que más van a usar son dos cosas, entrevistas o encuestas. Entonces, usted una vez que hace su matriz y va colocando ahí todo esto, como les hemos ido indicando, cuando ya tiene la matriz, es más fácil analizar y en forma narrativa colocarle en el perfil de proyecto cuando al final del marco teórico dice variables. Entonces yo digo, la variable tal, me nombro a la variable, qué significa o representa esto, qué es lo que, la definición, y luego en la definición conceptual yo lo que estoy diciendo es, ¿qué voy a hacer con esa variable? Entonces estoy diciendo, a esa variable me va a permitir establecer la capacidad física de los oficiales, para lo cual yo voy a realizar una encuesta entre el grupo de oficiales de tal unidad y cosas de eso. O sea, eso es operacionalizarle a la variable. ¿Cómo va a medirle? ¿Estamos? Dentro de eso, pues en la variable ustedes ya, como digamos, dentro de la matriz, como ustedes vieron, ustedes pueden colocar entonces la pregunta, de la pregunta se desprende el objetivo, del objetivo, la hipótesis, de las hipótesis, las variables. ¿Qué variables? Y de las variables, ¿cuál es su definición? Su definición conceptual, y cuál es su concepción operacional, si cabe el tema, u operativa, ¿cómo la voy a desarrollar? Teniendo la matriz aparte, para el rato que usted va a hacer la escritura narrativa, se le va a hacer mucho más sencillo, porque usted va siguiendo los pasos y lo que le va dando es una redacción coherente. La coherencia de las ideas se llama sintaxis, ¿no? Cuando ordenadamente mis ideas yo le transporto al papel, eso es sintaxis. Que mis ideas tengan un orden lógico, para que me entiendan. No que ustedes me entiendan ahorita, sino cuando yo escribo para que el lector me entienda a mí, yo tengo que ser ordenado en mis ideas. A veces nos vamos del principio al fin y hacemos una mezcolanza y por eso es que no nos entienden. ¿Qué más? Entonces les he dado la parte doctrinaria, teórica, de lo que son las variables, tipos de variables, etcétera. Y luego el ejemplo, tanto de mi parte como de el video. Si no hay preguntas sobre 15:40 tenemos 10 minutos, ¿no? Ya. Preguntas sobre las variables. Si no, pasamos. Pasamos. Vamos entonces ahora a la hipótesis. Miren, nuestro conferencista con el cual yo me estoy hizo la hipótesis y después las variables. Entonces ustedes de pronto van a encontrar así en los videos. Antes de olvidarme, al señor oficial, al teniente, perdón, de semana, al señor oficial de semana le pasé un link para que les distribuya a ustedes, y ese link es de la página donde están todos los videos que yo les estoy pasando. Por si acaso no vayan a encontrar, se vayan a confundir, le pasé el link para que usted le despliegue ahí, y ahí en la parte que dice videos están paso a paso todos los videos, ¿no? Hay más todavía, hay más, porque esto está hecho inclusive para personas que van a desarrollar una tesis de posgrado. Hay más cosas. Tomen lo que simplemente les sirve, ¿no? ¿Sí les pasó, señor Pandi, el oficial de semana, teniente Alfaro? Coronel, sí nos pasó. Ya, ok. Entonces, si ustedes quieren repetir el video, vayan a esa página. Si quieren tener mejor, de pronto, se hacen un archivo magnético con los links de cada video para que vayan paso a paso, etcétera. Entonces, esa es nuestra ayuda de lo que estamos aprovechando la tecnología. Ahora vamos a ver lo que es la hipótesis. Bien, en la parte final también de nuestro
estado del arte nos dice hipótesis. Entonces ahí vamos a colocar. Pero para eso tenemos que saber de qué se trata. Ante la presencia de cualquier problema, incógnita, toda persona está en capacidad de suponer, sospechar y de buscar probables explicaciones a esa pregunta o a esa incógnita que tienen. A eso es lo que nosotros le llamamos hipótesis, ¿sí? A esta respuesta, a la posible respuesta a la pregunta que yo me planteo, es lo que se constituye como hipótesis. Entonces, ustedes para todo pueden suponer, sospechar o buscar una probable solución o explicación a un tema, a un problema. Eso es la hipótesis, la posible solución, la posible respuesta al problema, ¿no? Conceptualmente, la hipótesis es una suposición, no es algo verídico, yo me supongo que expresa la posible relación entre las dos variables, la cual se formula, una hipótesis se formula para responder tentativamente al problema que me estoy planteando, al problema o pregunta. Entonces yo me hago la pregunta al inicio de mi investigación, pero también le doy la posible respuesta. Esa posible respuesta es la hipótesis. Pero es tentativo porque con la investigación vamos a determinar si mi hipótesis estuvo bien o estuvo mal. No significa, si de pronto en su investigación no dio respuesta a su hipótesis, no significa que su investigación no sirva. No, porque eso que el rato querría decir que usted tiene la bola mágica y le acertó desde el inicio. No. Entonces, puede ser que su hipótesis con la investigación sucedió que no ha estado, no se dio como usted pensaba, ¿no? Esa posible respuesta a la pregunta. Es más, y por eso es que se establece diferentes tipos de hipótesis. Ya vamos a ver. Las hipótesis se desprenden de la teoría. Es por esta razón que nosotros lo primero que hacemos es levantar un marco teórico o las bases teóricas sobre las cuales yo voy a desarrollar mi investigación. Entonces, en base a esas teorías que yo descubrí, que se han escrito, que se han investigado sobre el tema, es lo que yo voy a levantar mi hipótesis, porque ya ha habido estudios que se han realizado. Es por esta razón también, oficiales, que cuando la investigación es exploratoria, que es normalmente cuando yo desconozco sobre un tema, recién voy a conocer con la investigación, ahí no se levantan hipótesis, porque no conozco nada del tema, porque no hay escrito nada, porque no hay ninguna teoría de eso. Entonces no puedo levantar una posible respuesta de algo que no se conoce. Las hipótesis, entonces, se desprenden de la teoría que ya desarrollamos en el marco teórico o en las bases teóricas, es decir, no surgen de la simple imaginación suya, usted ya tiene un conocimiento previo, que se derivan de un cuerpo de conocimientos existentes que le sirven de respaldo referente al tema. Como usted ya conoce algo, como ya leyó, antes de ponerme a investigar ya leo toda la literatura oficial. O sea, yo ya he leído todo lo que al respecto se ha escrito, yo ya tengo bastante clara la idea y por eso es que puedo atreverme a dar una posible respuesta a mi pregunta de investigación, que es la hipótesis. ¿Para qué nos sirve la hipótesis? Nos sirve para orientar la investigación, por supuesto, pues si yo ya tengo una posible respuesta, yo voy a buscar información que esté orientada hacia aquello. También nos sirve por la estrecha relación que tiene la hipótesis con los objetivos, como ya vimos, también precisan las variables que serán medidas. Nosotros, así como se requiere del establecimiento de objetivos para determinar la hipótesis, si yo estoy determinando en base a los objetivos, quiere decir que también yo me estoy valiendo de las variables, porque están inmersas en los objetivos. Las hipótesis nos sirven para explicar o predecir un determinado hecho. O sea, yo con la hipótesis me ayudo para explicar algo o para predecir cuáles van a ser los efectos de algo. Como ustedes vieron en la relación de variables, causa-efecto.
Yo puedo analizar solo las causas, puedo analizar solo los efectos. Por lo tanto, me sirve para explicar algo que está sucediendo o para ver cómo puede influenciar sobre la variable independiente, cómo puede influenciar en la dependiente. Nos sirve también para probar teorías. No va a ser el caso de ustedes. Yo creo que ustedes no quieren probar ninguna teoría que se haya escrito sobre algo del tema, como teoría investigativa. Nos sirven también que contribuyen a generar nuevas teorías, ¿sí? Pero no se olviden que si usted genera una nueva teoría, esta tiene que ser, su hipótesis va a ser una nueva teoría siempre y cuando se la compruebe, se la apruebe que efectivamente es así. Entonces va a llegar, después de que usted ha hecho su investigación, usted dice, esta es mi teoría, bueno, entonces pongámosle en práctica a ver si es cierto. Y después de evaluarle y ponerle en práctica su hipótesis, se comprueba que efectivamente así es, entonces ahí podríamos llamarle teoría. Que eso tampoco es el tiempo para hacerlo, pero en trabajos de investigación sí se hace cuando uno genera nuevas teorías. Puede generar información confiable para la toma de decisiones. Yo le he puesto esto aquí porque si usted desarrolla una hipótesis, una posible solución al problema que se está planteando, y con su investigación efectivamente usted demuestra que la variable independiente influye sobre la dependiente de esa manera, se está comprobando algo que puede servir para tomar decisiones adecuadas, no solamente en la parte administrativa, sino en la parte institucional, ¿no? En el mejoramiento de nuestras capacidades, etcétera. Nos va a ayudar para tomar mejores decisiones. Tipos de hipótesis. Entonces, así como algo parecido, que no va, los tipos de investigación, vamos a ver el día de mañana. Yo no les di, aunque en la primera presentación ustedes tienen los tipos de investigación, pero la lámina está oculta. Si ustedes le abren la presentación en modo de trabajo, no de presentación, si le abren el PowerPoint en modo de trabajo, al lado izquierdo se van a dar cuenta que hay una lámina que dice tipos de investigación, pero está oculta, porque yo dije, si les explico esto no me van a entender si todavía no vemos lo demás, o sea, de entrada, pero sí vamos a ver específicamente los tipos de investigación el día de mañana. Sin embargo, las hipótesis están alineadas al tipo de investigación. Le voy a hacer un paréntesis aquí. Ojo, la investigación tiene los tipos de investigación tienen tres partes. Primero, el enfoque o modo o modalidad de investigación. ¿Cuáles teníamos ahí? La cuantitativa y la cualitativa. Y ahí hay dos tipos de investigación. Generales, muy generales. De acuerdo al enfoque que yo le voy a dar a mi investigación, esta puede ser cuantitativa o cualitativa. Le llaman modalidad, modos o enfoques de la investigación. Luego que yo he determinado cuál es el enfoque que le voy a dar a la investigación, yo, si es que voy a hacer una investigación cuantitativa, por ejemplo, ¿no? Yo determino el nivel de mi investigación. Y el nivel de investigación está dado por, también le llaman alcance. Ustedes van a leer, si leen algún texto al respecto, van a escribir alcance de la investigación. El alcance de la investigación es el nivel de la investigación. Y esto se refiere al nivel de conocimiento que necesito para realizar mi investigación. Entonces ahí vienen tres tipos por el nivel. Si quieren, vayan anotando. Les estoy haciendo un paréntesis aquí, ¿no? Un paréntesis en tipos de investigación. Ni por el nivel, la investigación puede ser exploratoria, y les explico para que me entiendan lo que estoy hablando. Exploratoria cuando no conozco nada del tema. O sea, es el nivel más bajo de mi conocimiento, porque no conozco nada. No porque yo sea incapaz, no sea inteligente, no, sino que es un tema nuevo, del cual no se ha escrito nada. Entonces, esa es una investigación exploratoria.
Luego, en un nivel un poquito más arriba, viene la investigación descriptiva. Descriptiva. ¿Cuándo yo desarrollo una investigación descriptiva? Cuando yo voy a analizar una de las variables. Una. Porque a lo mejor no tengo otra, o porque a lo mejor no es necesario, pero yo voy a analizar una de las variables. Y le voy a describir a esa variable. Por eso es investigación descriptiva. Y la investigación explicativa. Cuando yo voy a analizar las dos o más variables. Esto normalmente ocurre cuando yo voy a comparar las variables. Yo voy a relacionar las variables. Entonces ahí voy a explicar este relacionamiento que tienen. Y ahí necesito todo el conocimiento que Dios me ha dado para poder explicar esto. Y por eso es de más alcance. Sí, señor. Es hora. Ya, terminemos solamente esta explicación que creo que es muy importante para que ustedes estén encuadrados y sepan de lo que estoy hablando. Entonces, porque las hipótesis van alineadas con el tipo de investigación que yo voy a realizar. Entonces, resumen hasta aquí. Por su naturaleza, por su enfoque, las investigaciones pueden ser cuantitativa o cualitativa. Una vez que me alineé por la cuantitativa, por ejemplo, entonces yo determino, en base a lo que voy a hacer, si es que voy a analizar ninguna variable, porque a lo mejor no tengo la suficiente información, o no conozco del tema, o no hay mucha información, o no se ha escrito nada, entonces esta va a ser una investigación exploratoria, para explorar. Si yo voy a analizar una variable, porque así me amerita mi tema, entonces yo voy a describir esa variable, es una investigación descriptiva. Si yo voy a analizar dos variables o más y su relacionamiento, entonces yo voy a hacer una investigación explicativa. Ese es el por nivel o alcance de la investigación. Y finalmente, es como cuando ustedes, señores oficiales, a ver, yo ya les doy su tiempo de descanso, no se preocupen. Ustedes analizaron, dice, le tienen que asistir a una reunión social y no les dicen con qué traje. Y ustedes se ponen a pensar, dice, la reunión social es el problema, ¿sí? Y yo voy a irme, tengo que irme bien vestido. Muy bien. Entonces usted define, dice, ¿puedo irme bien vestido? Entonces sí, pero ¿puedo irme formal? O sea, con traje, con corbata, o informal. Bien vestido con traje. Entonces yo estoy, miren, el momento que decido entre formal e informal es como decir cuantitativa y cualitativa. Primero defino cómo voy a ir. Una vez que decidí irme formal, por si acaso, no importa, puede ser que quede un poco mal, pues si los otros no van con corbata, pero yo me voy a ir bien formalito, con corbata, con traje, con terno, muy bien. Entonces ahora usted ya tiene que determinar, ahora usted ya dijo, me voy formal, muy bien, me voy de terno, muy bien. Pero ahora, ¿qué tipo de terno? No, es lo que hablamos del diseño. Estoy poniéndole solo un ejemplo. El diseño. Entonces yo puedo irme con traje oscuro, con traje claro, me puedo ir con... bueno, entonces ahí es donde yo voy diferenciando las cosas. Y después de que he diferenciado, ya dice, no, me voy a ir con traje oscuro, ya. Entonces, este traje oscuro, me voy a ver un traje oscuro de marca o un traje oscuro así nomás. O sea, yo tengo todos en mi ropero, pero dependiendo de la reunión, me pongo el Bosé, me pongo el Gucci, me pongo el Calvin Klein, me pongo el Massimo Dutti, o me pongo el Dormel, o finalmente el más chimbo, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre. Bueno, el Dormel es el que venden acá, y también hay uno que venden el AMF, creo que es, no me acuerdo. Entonces, cuando usted va a realizar una investigación, entonces usted también va tamizando qué tipo de investigación y cómo la va a ir realizando. Más o menos es esto. Entonces usted,
de la gran general, cuantitativo, cualitativa, luego define por su alcance si va a ser exploratoria, descriptiva o explicativa. Y una vez que definió eso, dice, bueno, yo me voy a ir por la explicativa porque tengo dos variables, voy a relacionarles, voy a explicar esto. Se me hace mucho más fácil encontrar inclusive instrumentos, técnicas para desarrollar esto. Voy a hacerlo a través de una, ¿cómo se llama esto? Ya usted se va imaginando, dice, voy a hacer una encuesta en una parte, otra parte la voy a hacer con entrevistas, perfecto. Entonces, yo para hacer las entrevistas voy a tener que hacer en el campo, voy a tener que irme al terreno, al sitio, a hacer las entrevistas con los soldados, con el personal. Entonces, yo ya estoy definiendo también un tipo, el diseño de mi investigación. Y el diseño puede ser una investigación bibliográfica, nada más en el aula y sentadito ahí, una investigación de campo, ¿sí? Y estas también a su vez pueden ser experimentales, no experimentales, etc. Pero uno tiene que, en ese sentido, ir viendo el tipo de investigación. No es que coge una y punto. Una investigación de campo puede ser al mismo tiempo explicativa y al mismo tiempo cuantitativa, como ustedes ven. Bien, dada esa pequeña explicación que vamos a profundizar el día de mañana, este momento vamos a irnos a nuestro descanso de 20 minutos. Es 15:48 y estaríamos aquí a las 16:08. Ya, por favor, entonces tómense su descanso y disípense para que no se me duerman en el